Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 9 del curso de Álgebra Avanzada. En la segunda parte de la lección anterior establecimos el concepto llamado factorial y dimos dos definiciones para ese concepto de factorial. En ambas, lo primero que se indicaba era que el 0 factorial y el 1 factorial era 1. Y entonces para cualquier número natural n, el n factorial es la multiplicación o el resultado de la multiplicación de los números naturales empezando con el 1 consecutivamente por el 2, por el 3, hasta llegar al número n. O, en la definición recursiva, que fue la segunda definición que dimos para el factorial, tomamos el número n y lo multiplicamos por 1 menos, n menos 1, factorial. ¿Ok? Bueno, pues ya hemos empezado a ver ejemplos de aplicación, de evaluación y de simplificación de expresiones algebraicas que tuvieran factoriales. Y aquí vamos a tener un tercer ejemplo que indicamos que continuamos en esta lección con esos ejemplos, que dice así: reduzca esta fracción n factorial, dicho sea de paso, el signo de admiración o de exclamación es lo que se llama un factorial en matemáticas. Fíjense que n con ese signo de admiración ahí quiere decir n factorial dividido entre menos 2 factorial. También en la lección anterior vimos que cuando usted tiene expresiones algebraicas con factoriales, es muy importante que usted identifique cuál es el mayor de los factoriales y cuál es el menor, porque se puede demostrar, como hemos visto en los ejemplos anteriores y vamos a ver ahora, que el factorial mayor se puede reducir hasta alcanzar al factorial menor del siguiente modo. Primeramente, en este caso, fíjense que el número n es mayor que n menos 2, que es el número que tenemos abajo factorial, ¿verdad? Esto lo podemos demostrar fácilmente por los métodos que vimos en el álgebra intermedia para demostrar desigualdades absolutas. ¿Okay? Así que definitivamente el factorial que está arriba, en el numerador, que es n factorial, es mayor que el factorial que está abajo, en el denominador. Así que yo voy a transformar el factorial mayor, que es el n factorial, reduciéndolo hasta convertirlo en el factorial de abajo. ¿Okay? Del siguiente modo, bueno, por definición recursiva de factorial, n factorial quiere decir que yo voy a tomar el número n y lo voy a multiplicar por n menos 1, 1 menos que el número n factorial. Y por lo tanto, n menos 1 factorial, ¿cómo se evalúa? Pues tomamos el número n menos 1 y lo multiplicamos por 1 menos de n menos 1, que sería n menos 2 factorial. Y fíjense que al yo hacer esto, llegamos a n menos 2 factorial, que es precisamente el factor que está abajo. Por lo tanto, yo puedo cancelar esos dos factores, ¿verdad?, que son iguales arriba y abajo, y arriba nos va a quedar entonces n por n menos 1, y abajo, al irse el único factor que había, pues queda claro siempre el elemento de identidad de la multiplicación de los números reales, que es el 1. Así que arriba yo multiplicar n por n menos 1 será n por n cuadrado menos, y n por 1 es n, sobre 1. Y n cuadrado menos n entre 1 es n cuadrado menos n, por una propiedad que vimos también en el álgebra elemental. Bueno, en este otro nos piden que reduzcamos esta fracción, ¿verdad? N más 5, igual que en el ejemplo anterior, n más 5 por n más 3 factorial y n por n más 5 factorial. Fíjense que arriba hay dos factores y en el denominador también hay dos factores. Y uno de los factores en el numerador es factorial y uno de los factores en el denominador es factorial. El otro factor que hay en el numerador no es factorial porque no tiene signo de exclamación detrás, ni el n tampoco es factorial porque no tiene signo de exclamación detrás. Así que vamos a ver cómo reducimos esto, ¿verdad? Notamos también que el n más 5, que es el factorial que está abajo, es mayor que el n más 3, que es el número cuyo factorial tenemos en el numerador. Así que eso quiere decir que el factorial n más 5, que es el mayor, yo lo voy a reducir hasta alcanzar el n más 3 factorial del siguiente modo. Arriba tenemos el n más 5, que no hacemos nada con él porque no es factorial y no se puede hacer nada. Dicho sea de paso, muchos estudiantes pueden decir, pues mira, yo cancelo el n más 5 con el n más 5, como aprendemos en la área de intermedio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que aquí yo tengo n más 5, pero aquí yo no tengo n más 5, sino n más 5 factorial. No es lo mismo. Ahora, fíjense que al yo entonces reescribir el n más 5 aplicando nuevamente la definición recursiva de los factoriales, tendremos arriba el n más 5, que no podemos hacer más nada. El n más 3 factorial, que por ser el menor lo dejamos quieto. Y entonces abajo tenemos el n, que no podemos hacer más nada con él porque no es factorial. Y entonces el n más 5 factorial es el que yo voy a desarrollar de la siguiente forma. El n más 5 factorial, según la definición recursiva del factorial, será n más 5 por n más 4 factorial. Pero entonces n más 4 factorial es n más 4 por n menos más 3, 1 menos factorial, ¿no? Y entonces yo, al llegar al n más 3 factorial, notamos que llegamos al mismo factorial que tenemos arriba, y ahí detenemos el proceso, ¿verdad? Y entonces utilizamos, porque este factor que está aquí se va con este factor que está aquí. Y ahora sí, este factor n más 5 que está aquí es igual que este factor n más 5 que está aquí, porque ahora este n más 5 que está abajo no tiene signo de factorial, es el factor n más 5. Así que este factor n más 5 ahora sí se va con este factor n más 5, ¿verdad? Y entonces, como arriba se fueron todos los factores que habían, claro que del 1.
que es el elemento de identidad de la multiplicación, que siempre está presente en una multiplicación. Así que arriba quedó un 1 y abajo quedó n por n más 4, que se simplifica n por n cuadrado, más y n por 4, 4n. ¿Okay? Y ahí tendríamos la fracción reducida a la que llegamos, a la que podemos llevar esa fracción que nos daban inicialmente. ¿Okay? En este quinto ejemplo, tercero de esta lección, nos piden que demostremos un teorema. Y fíjense que ese teorema depende de los números naturales, ¿verdad? Porque dice que demuestre que n elevado a n es mayor que n factorial para todo el número n, mayor o igual que 2. ¿Okay? Así que tenemos que usar inducción matemática para demostrar ese teorema, que depende de un número natural. Fíjense que yo les advertí en la clase pasada que en la lección 8, en la primera parte de la lección 8, terminamos formalmente el estudio de la inducción matemática, pero que vamos a ver ejemplos y situaciones donde tendríamos que recurrir a la inducción matemática para poder resolver problemas o para poder demostrar otras cosas que vamos a ver durante el curso. Y aquí tenemos un primer ejemplo en donde se nos pide que demostremos un teorema y necesitamos inducción matemática, ¿verdad? Porque es un teorema que depende de los números naturales, ¿verdad? Números naturales, en particular mayores o iguales que 2. Recuerden los dos pasos. Primero usted verifica o demuestra que el teorema es cierto para cierto número mínimo de los naturales, y en este caso el número mínimo es 2, porque lo dice aquí mismo. La n es ser mayor o igual, como menos, o por lo menos a 2. Así que digamos que el teorema es cierto cuando n vale 2. O sea, cuando yo sustituya aquí la n por 2, porque va a ser igual a 2, vamos a ver que eso es cierto. 2 a la 2, ¿verdad? Será mayor que 2 factorial. Pero 2 a la 2 es 4, y yo quiero ver que es mayor que 2 factorial, que quiere decir 1, multiplicar los números naturales del 1 hasta llegar a este, ¿verdad? Consecutivo. 1 por 2, y cuando llegamos a 2 ya terminamos, porque es el 2 factorial. Y 1 por 2 es 2, así que tenemos que 4 es mayor que 2, y eso es cierto, porque usted lo puede ver fácilmente por las técnicas que vimos en el álgebra elemental, que 4 es el número mayor que 2, ¿verdad? Bien, así que sí, el teorema es cierto si la n vale el valor mínimo permitido para ese número natural, que es 2. Muy bien. En el segundo paso del proceso de inducción matemática, ¿verdad? Tenemos que suponer que el teorema es cierto para cierto número natural k. Y suponiendo eso, tenemos que ver que entonces que eso implica que el teorema es cierto para el número natural consecutivo de k, o sucesor de k, que es el k más 1, ¿verdad? O sea que en nuestra hipótesis de inducción lo que estamos suponiendo es que el teorema, que este que está aquí, n a la n mayor que n factorial, es cierto si la n vale k, o sea que k a la k tiene que ser mayor que k factorial. Y queremos ver entonces que el teorema nuevamente es cierto, pero para cuando la n vale k más 1. O sea que k más 1 elevado a la k más 1, que es lo que vale la n, tiene que ser mayor que la n, que es k más 1 factorial. Eso es lo que yo quiero ver. K más 1 a la k más 1 es mayor que k más 1 factorial. Bueno, pero esta expresión que está aquí, k más 1 elevado a la k más 1, yo lo puedo escribir así por una ley de exponentes que estudiamos en el álgebra elemental. Y a la ley de exponentes que dice, bueno, pues si usted tiene una base elevada a una suma de exponentes, eso es lo mismo que multiplicar esas dos, preparar dos factores con esa misma base y poner aquí los exponentes que se están sumando aquí, ¿verdad? K más 1, primero a la k, por k más 1, luego a la 1 que me que escribir, ¿verdad? Recuerde que si usted le dan este problema, pues multiplique eso. Porque usted dice, bueno, pues tengo bases iguales, escribo la base y sumo los exponentes, k más 1, que es lo que tenemos aquí. Así que efectivamente eso es cierto. Ese k más 1 elevado a la k más 1 yo lo puedo escribir de esta manera. Vamos a marcar esto con un número 1. Y entonces yo sé que k más 1 es mayor que k, porque en el álgebra elemental demostramos que cualquier número era menor que su sucesor o su consecutivo. Así que su consecutivo o su sucesor va a ser mayor que el número. Así que eso es cierto por una cosa que vimos en el álgebra elemental, por eso que lo sabemos. Y por hipótesis la k, el número Sn, que tomemos, que en este caso es el número k, va a ser mayor o igual que 2, y si es mayor o igual que 2, es mayor que 1. ¿Okay? Y entonces hay un teorema que se le da para que usted muestre en uno de los problemas de práctica de este mismo tema, de la inducción matemática, en que le dice, si usted tiene dos números, como son el k más 1, que dice que es mayor que k, y lo eleva a una potencia que sea mayor de 1, lo que le dé en el lado izquierdo va a ser mayor que lo que le dé en el lado derecho. Así es que por ese teorema, que se da en un problema de práctica, ¿verdad? Si yo tomo este número k más 1 y lo elevo a este número k, que es mayor de 1, eso me va a dar más grande que si tomo el número que está a la derecha, que es k, y también lo elevo a ese número k, que es mayor que 1. ¿Okay? Bien, ahora, como k más 1 es mayor que 0, ¿verdad? Porque fíjense que k más 1 es un número natural, y en el álgebra elemental demostramos que los números naturales eran todos mayores que 0. Por la ley de multiplicación positiva de las desigualdades, si yo tomo esa desigualdad y en ambos lados multiplico por esta cantidad positiva, pues mire,
este número que está en el lado izquierdo multiplicado por k más 1, que es mayor que 0, dará mayor también, que si yo cojo el número que está en el lado derecho, que es k a la k, por ese número k más 1 por el cual estoy multiplicando en el lado izquierdo y que hemos visto que es positivo. Pero entonces k a la k por k más 1 por la ley conmutativa de la multiplicación lo puedo escribir como k más 1 por k a la k. Cambiamos el orden de los factores, k más 1 primero y k a la k después. Bien. Entonces, por 1, que es esto que está aquí, donde marcamos el 1 aquí. Y la ley de sustitución, bueno, pues fíjense, como aquí yo tengo que k más 1 acá por k más 1, y eso es lo mismo que k más 1 acá, pues yo puedo sustituir esto que está aquí por k más 1 a k más 1. Eso es lo que hice, ¿verdad? Sustituimos esto que está en el lado izquierdo por k más 1 elevado a k más 1, que es igual a esto que está aquí por lo que dice 1. Será mayor que lo que dice aquí, que es k más 1 por k a la k. Bien, y vamos a marcar esto como un 2. Ya decimos, por hipótesis de inducción. Por hipótesis de inducción. ¿Cuál es la hipótesis de inducción? Mira aquí, que k elevado a la k es mayor que k factorial, ¿verdad? Por hipótesis de inducción. K a la k, k elevado a la k es mayor que k factorial. Entonces, nuevamente por la ley de multiplicación positiva de las desigualdades, como k más 1 es positivo, si yo multiplico esta desigualdad por k más 1 en ambos lados, lo que me den en el lado izquierdo va a ser mayor que lo que me den en el lado derecho, así que vamos a hacer eso, ¿verdad? Entonces, por la ley de multiplicación positiva de las desigualdades, nuevamente, si yo multiplico en el lado izquierdo k a la k, ¿verdad? Por k más 1, k más 1 por k a la k, eso será mayor que si multiplico el lado derecho por k más 1 también. K más 1 será mayor que k más 1 por k a la k será mayor que k más 1 por k factorial, que es lo que está en el lado derecho, ¿verdad? Que dicho sea de paso, entonces fíjense que como aquí yo estoy multiplicando k más 1 por k y k es 1 menos que k más 1, pues esto es lo mismo que según la definición recursiva de factorial, es lo mismo que k más 1 factorial, ¿verdad? Porque si aplico la ley de la definición recursiva del factorial, eso querrá decir, pues k más 1 por 1 menos de k más 1, que es k factorial, y eso es lo que tenemos aquí, k más 1 por 1 menos de k más 1, que es k factorial. Así que eso se puede escribir como k más 1 factorial. Y vamos a marcar esto con un 3. Y ahora decimos, por lo tanto, por 2, 3 y la ley transitiva de las desigualdades vamos a lo que tenemos. Miren, la 2, ¿qué dice? Está aquí. Que k más 1 a k más 1, k más 1 elevado a la k más 1, dice aquí que es mayor que k más 1 por k a la k, ¿verdad? ¿Y qué dice entonces 3? Que k más 1 por k a la k es mayor finalmente que k más 1 factorial. Así que por la ley transitiva, lo primero, k más 1 a la k más 1, será mayor que lo último, que es k más 1 factorial. Y esto precisamente es lo que yo quería ver, ¿no? Y queremos ver que k más 1 elevado a la k más 1 es mayor que k más 1 factorial. Y ahí lo tenemos, ¿ok? Y esto es lo que queríamos ver, ¿ok? Y ahí tiene la demostración de ese problemita, de ese teorema, por el método de inducción matemática. Y fíjense que la única nueva novedad, perdón la redundancia, ¿verdad?, es que ese teorema contiene factoriales ahora.
y podemos usar el teorema o bien el concepto de factorial para poderlo demostrar. Bien, pues vamos a ver entonces esta definición que dice lo siguiente. Nuevo concepto. Vamos a tomar dos números naturales. Sean n y k. Dos números naturales con la n mayor o igual que k. La expresión n arriba, k abajo, casi encerrados entre un paréntesis. Entre paréntesis. Yo digo casi encerrados porque yo podría haberlo escrito aquí, n arriba y k abajo, encerrados con un paréntesis. Pero esta notación en donde se encierra en los dos números arriba y abajo con un paréntesis, encerrándolo completo, se usa en otro concepto que vamos a ver más tarde en el curso, y para no confundirlo con este, lo ponemos así, ¿ves? La N y la K, casi encerrados por un par de paréntesis. ¿Okay? Esa expresión que se llama un coeficiente binómico, llamado un coeficiente binómico, se define por la fórmula siguiente. ¿Por qué el coeficiente binómico? Bueno, pues además, muchos estudiantes dicen porque tiene dos números ahí. Sí, pero es por otra razón adicional y más importante que esa, ¿ok? Se define por esta fórmula. Por la fórmula siguiente. N, K, encerrada casi por paréntesis, es N factorial dividido entre K factorial por la diferencia o la resta de N menos K factorial. ¿Okay? Por ejemplo, dice evalúe las siguientes expresiones. Y el primero que nos dan, la primera expresión que nos dan es buscar el negativo del coeficiente binómico 3,0. ¿Okay? El negativo del coeficiente binómico, 3,0. Bueno, pues será el negativo de, ¿y cuál es el coeficiente binómico 3,0? Pues ponemos arriba el 3 factorial y abajo ponemos el 0 factorial por la resta del número de arriba, 3, menos el número de abajo, que es 0, factorial. Así que esto será el negativo de, bueno, el 3 factorial, lo tenemos arriba, sobre el 0 factorial, por definición, y que la repasamos aquí al principio de esta lección, es 1. Por, y 3 menos 0 es 3 factorial. Y el 3 factorial ahora cancela, así que nos queda aquí un 1, así que nos queda el negativo de 1 entre este 1 que quedó aquí. Y eso es negativo de 1. Ese sería el valor de esa expresión, negativo 1. Fíjense en este otro, que dice el coeficiente binómico de 5,4 elevado al cuadrado. Bueno, pues ahora tendremos que buscar el coeficiente binómico de 5,4 y elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Así que será el 5 factorial, siguiendo la definición, ¿verdad? El número de arriba factorial, sobre el número de abajo, 4 factorial, por la resta del número de arriba menos el número de abajo, 5 menos 4 factorial. Y eso hay que cuadrarlo. ¿Okay? Así que esto se lo vamos a simplificar aquí. Fíjense que el 5 factorial es más grande que este 4 factorial, ¿verdad que sí? Porque 5 es más grande que el 4. Así que yo podría transformar el 5 hasta convertirlo en 4 factorial del siguiente modo. 5 por 1 menos, que es 4 factorial. Y ya alcanzamos el de abajo, ¿verdad? Sobre 4 factorial por 1, porque 5 menos 4 es 1 factorial. Y esto, lo que hay que cuadrarlo. Así que esto será, aquí se nos va el 4 factorial, nos queda 5 sobre, y el 1 factorial es 1 por definición. Y eso hay que cuadrarlo, y 5 entre 1 es 5, y eso hay que cuadrarlo, da 25. Así que el valor
de esa expresión al cuadrado del coeficiente binómico 5, 4. ¿Ok? Fíjense en este otro que dice el coeficiente binómico de 11, 9 menos 60. A lo que hay que restarle 60. ¿Ok? Bueno, colocamos el coeficiente binómico de 11, 9, que será el 11 factorial sobre el 9 factorial por la resta de 11 menos 9 factorial. Y a eso hay que restarle 60. Así que esto será, bueno, vemos que entre el 11 factorial y el 9 factorial el 11 es más grande, ¿verdad? El 11 es más grande, así que esto será 11, ¿verdad? Por más de 11 hasta llegar al 9 factorial, 11 por 10 por 9 factorial, ¿verdad? Vamos reduciendo el 11 hasta llegar al 9 factorial, que aquí tenemos abajo, sobre 9 factorial sobre, multiplicado por 11 menos 9, que es 2 factorial, ¿verdad? Y a eso hay que restarle 60. Así que esto será, fíjense, el 9 factorial se va. Y nos queda 11 por 10 sobre 2 factorial, que es lo mismo que 1 por 2, ¿verdad? Y a eso hay que restarle 60. De hecho, el 2 cancela con el 10 y aquí nos quedará entonces 5, porque el 10 entre 2 es 5, ¿verdad? Así que abajo, aquí nos quedan 11 por 5, 55, entre 1, que es lo que queda abajo, menos 60, ¿verdad? Así que esto es 55, entre 1 que es 55, menos 60, y eso da negativo 5, así que sería el valor de esa expresión. Bueno, este otro, que dice el cuarto, dice, con una observación, que este 6, 8, este coeficiente numérico 6, 8, ¿no? No está definido, ya que, fíjense que en este caso el 6, que es el número que está arriba, es menor que el de abajo. Y fíjense que en la definición se exige que el número que va arriba en el coeficiente binómico tiene que ser mayor o igual que el que está abajo. Si el de abajo es mayor, eso no está definido. Porque fíjense que en la fórmula hay que restar el de arriba menos el de abajo. Y si usted resta 6 menos 8, da negativo 2. Y vimos que no hay factoriales definidos para números negativos, sino para números naturales, que son enteros y positivos. ¿Okay? Muy bien. Bueno, vamos a ver la siguiente sección. Vamos a comenzar con la siguiente sección, que dice lo siguiente: el teorema o la fórmula, o también se puede llamar el teorema del binomio. De Newton. Porque este teorema del binomio, que está dado por una fórmula que vamos a ver ahora precisamente, o de hecho vamos a ver en la segunda parte de esta lección, fue formulada por Sir Isaac Newton, y por eso es que se llama el teorema del binomio de Newton o la fórmula de Newton. ¿Okay? Bueno, vamos a considerar lo que conocemos con las primeras 5 potencias de un binomio. Del binomio en particular, del binomio X más Y. Que usted verá que al analizar las primeras 5 potencias de ese binomio, podemos sacar muchísimas conclusiones y formular la fórmula o el teorema del binomio de Newton. Si yo tomo ese binomio y lo elevo a la potencia 1, eso sencillamente es el mismo binomio, X más Y. Si tomo ese binomio y lo elevo a la potencia 2, bueno, pues siguiendo el producto especial de cómo se cuadra un binomio que vimos en el álgebra elemental, recuerden que se cuadra el primer término, después multiplicar el primer término por el segundo y por 2 por XY, y finalmente multiplicar cuadrar más bien el segundo término, que es Y en este caso. Así que ese sería el cuadrado de ese binomio X más Y. Si tomamos el cubo de ese binomio,
también lo podemos hacer por un producto especial, que vimos en el álgebra elemental como ubicar un binomio, ¿no? Así que la potencia x más y del binomio x más y a la cuarta al cubo, perdón, que es la siguiente que viene, ¿verdad? A la 2, a la 3 ahora. Pues recuerden que primero publicamos el primero, luego multiplicamos el primero al cuadrado por el segundo por 3, así que será 3 por x cuadrado por y. Después multiplicamos el segundo al cuadrado por el primero por 3, así que será 3 por x y cuadrado. Y finalmente ubicábamos el segundo, ¿ok? Y al cubo. Si tenemos x más y a la 4, ya mismo vamos a ver que eso da lo siguiente. X a la 4 más 4x al cubo y más 6 x cuadrado y cuadrado más 4 x y al cubo más y a la 4. Y finalmente, si tenemos que elevar a la quinta, a la potencia quinta, ese binomio x más y da lo siguiente. Primero x a la quinta más, luego viene 5 x a la 4y más 10 x al cubo y cuadrado más 10 x cuadrado y al cubo más 5 x y a la 4 y más y a la 5. ¿Okay? Ahí tenemos esas primeras 5 potencias del binomio x más y. Fíjense que las primeras 3 potencias las sacamos por definición de exponenciación o por productos especiales. Y las últimas 2 las sacamos del siguiente nudo. Vamos a indicar eso. Vea que las primeras 3 potencias de x más y se obtuvieron o por la definición de exponenciación, que dicho sea de paso dice que cualquier número elevado es ese número, ¿verdad? O por las fórmulas de productos especiales vistas en el álgebra elemental. Y esas fueron estas, el cuadrado de un binomio, que sabíamos esa fórmula para buscar el cuadrado de un binomio, y el cubo de un binomio, que también sabíamos la fórmula para buscar el cubo de un binomio desde el álgebra elemental. Las últimas 2 se obtienen usando los resultados anteriores y el proceso de multiplicación de polinomios que vimos también en el álgebra elemental. Y eso, vamos a ver entonces el caso de la cuarta potencia y el de la quinta potencia se ve de forma parecida, pero eso vamos a ver en la segunda parte de esta lección, donde espero verlo ya bien pronto. Nos vemos.